Mi nombre es Jessica Echeverría y les voy a explicar cómo el sistema de conducción y la actividad eléctrica del corazón se relaciona a la hora de interpretar un electrocardiograma. Para esto vamos a hablar del sistema de conducción y vamos a decir que contiene un nódulo sinusal que se encuentra en la aurícula derecha, muy cerca de la entrada de la vena cava superior. Es el marcapasos natural del corazón y es el que inicia todos los latidos. También es el encargado del ritmo cardíaco. Sus impulsos eléctricos son los que se dispersan por todas las aurículas y las estimulan para contraerse. El nódulo auriculoventricular está al otro lado de la aurícula derecha, muy cerca de la válvula auriculoventricular y sirve como una puerta eléctrica a los ventrículos. Este retarda el paso de los impulsos eléctricos para asegurarse de que todas las aurículas hayan expulsado la sangre hacia los ventrículos antes de que estos ventrículos se contraigan. Luego decimos que este recibe señales del nódulo sinoauricular y las pasa a las DIs, que este a su vez se divide en una rama izquierda y en una rama derecha, las cuales conducen los impulsos hacia el ápice del corazón, pasando las señales a las fibras de Purkinje, dirigiéndose hacia arriba y se dispersan por el miocardio ventricular. Las actividades eléctricas del corazón se pueden grabar en forma de un electrocardiograma, ya sea ECG o EKG por sus siglas. El ECG es una grabación compuesta de todos los potenciales de acción producidos por los nódulos y células del miocardio. Cada onda o segmento de este corresponde a un acontecimiento del ciclo eléctrico cardíaco. Cada una de las aurículas, cuando se llenan de sangre, el nódulo sinoauricular se dispara y las señales eléctricas se dispersan por todas las aurículas y causan la dispersión representadas en la onda P del ECG. Las contracciones auriculares o sístoles ocurren más o menos a 100 milisegundos después del inicio de la onda P. Ahora vamos a hablar de que el segmento PQ representa el tiempo en que las señales viajan del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular y el complejo QRS marca la activación del nódulo sinusal y representa la despolarización de los ventrículos, así como todas las ondas. La interpretación del electrocardiograma, vamos a decir que primero vamos a tener que determinar si los valores de la velocidad y de la amplitud son normales. Luego vamos a pasar a la frecuencia cardíaca para saber si estamos ante una taquicardia, una bradicardia o una frecuencia cardíaca normal. El ritmo cardíaco va a determinar si los complejos QRS son rítmicos y si los observamos, si son los intervalos RR, o sea, la distancia entre dos QRS son similares. Vamos a decir que también vamos a tener que saber si es un ritmo sinusal. Para ello vamos a determinar si cada ciclo cardíaco tiene una onda P del nódulo sinusal seguida siempre de un complejo QRS. El intervalo PR se debe medir, ya que desde el inicio de la onda P hasta el inicio QRS, y un intervalo largo nos va a permitir diagnosticar un bloqueo del aurículo ventricular de primer grado, mientras que un intervalo de PR corto nos va a permitir diagnosticar el síndrome de Wolff-Parkinson-White. El intervalo QT se debe medir, ya que desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T y sus valores normales andan entre 350 milisegundos a 440 milisegundos. El eje eléctrico cardíaco va a determinar si el complejo QRS de las derivaciones 1 a ABF es positivo. Las alteraciones del segmento T es la línea final entre el complejo QRS y el inicio de la onda T y debe ser isoeléctrico. Decimos que en una persona sana el electrocardiograma va a ser rítmico en ritmo sinusal, con frecuencia cardíaca de 80 LPM, intervalos de PR y QT normales con eje normal a 45 grados sin alteraciones del segmento ST o de las demás ondas e intervalos. Defina el ritmo sinusual y explique cómo lo determina en un electrocardiograma. Primero tenemos que saber que el ritmo sinusual es el ritmo normal del corazón. En una situación ideal para la mecánica cardíaca, el impulso cardíaco nace del nodo sinusal que se encuentra en la aurícula derecha del corazón. Esta se transmite de forma organizada para que primero se contraigan las aurículas, lo que va a producir la onda P en el electrocardiograma, para llenar los ventrículos, y luego estos dos ventrículos se contraigan de forma coordinada, lo que va a producir el complejo QRS, para enviar un volumen de sangre a la circulación periférica. ¿Cómo determinamos el ritmo sinusal en un electrocardiograma? Primero tenemos que tener en cuenta que la frecuencia cardíaca tiene que estar entre 60 y 100 latidos por minuto, y el intervalo RR tiene que estar entre 3 y 5 cuadros de los grandes, como se observa en la imagen. También tenemos que tener en cuenta que el intervalo RR tiene que ser igual, lo que permite identificar sin duda el ritmo del paciente como sinusual es distinguir con claridad la onda P en el registro del electrocardiograma, que es una onda pequeña y de bajo voltaje que aparece antes de cada complejo QRS. Como observamos acá en la imagen, esto en rojo es la onda P y siempre va seguido de un complejo QRS. Otro es que el intervalo PR tiene que ser igual o mayor a 12.0 segundos y cada onda P tiene que ser positiva
en D2 y negativa en ABR. El complejo QRS no siempre está formado por las tres ondas, la onda Q, la onda R y la onda S. La onda P está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas antes del comienzo de la contracción auricular. El complejo QRS está formado por los potenciales que se generan cuando se despolarizan los ventrículos antes de su contracción. A medida que la onda de despolarización se propaga por los ventrículos, tanto la onda P como el complejo QRS son las ondas de despolarización. La onda T está producida por los potenciales que se generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización. A esta onda se le llama como onda de repolarización. Y así, el electrocardiograma está formado tanto por ondas de despolarización como de repolarización. Describa el electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo es un instrumento médico electrónico que capta y amplía los impulsos eléctricos del corazón. Para ello se conectan electrodos en las extremidades superiores e inferiores y en 6 posiciones precordiales. Los impulsos se registran proporcionando una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Como resultado se obtiene un electrocardiograma o ECG. Los principios de su funcionamiento. El funcionamiento del electrocardiógrafo se basa en la instalación de una serie de electrodos. Estos electrodos permiten capturar la señal eléctrica generada por la actividad del corazón. Un electrocardiógrafo se utiliza para medir cualquier daño al corazón, si existen palpitaciones anómalas, el tamaño y la posición de las cámaras del corazón, el efecto del fármaco o dispositivo utilizado para controlar el corazón, como el marcapasos. Se describe la característica que posee un papel empleado para registrar un electrocardiograma. Este papel tiene ciertas características imprescindibles para la lectura correcta de un electrocardiograma. El papel que se utiliza es un papel milimetrado, donde cada cuadro pequeño mide 1 milímetro, cada 5 cuadros más pequeños hay una línea más gruesa, que define un cuadro grande de 5 milímetros. El eje vertical mide la amplitud de la corriente eléctrica del corazón y se da en milivoltios. Por norma, 10 milímetros de altura equivale a 1 milivoltio. Por tanto, cada milímetro de altura del papel de electrocardiograma equivale a 1 milivoltio. Cada cuadro grande a 0.5 milivoltios. El eje horizontal mide el tiempo. En un electrocardiograma estándar, el papel corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Un milímetro horizontal equivale a 0.04 segundos y un cuadro grande a 0.20 segundos. Estas son las medidas estándar que se utilizan para registrar un electrocardiograma. Vamos a describir el comportamiento de las ondas basándonos en las características del papel del electrocardiograma. Para poder describir estas ondas debemos de saber que ellas se originan o parten a partir de una línea isoeléctrica. Esa línea isoeléctrica, todo lo que sea por encima de ella es positivo y lo que sea abajo de la línea isoeléctrica es negativo. La primera onda o deflexión con la que nos encontramos es la onda P. Esta onda P representa la despolarización de las aurículas. Está compuesta por la superposición de la actividad eléctrica de ambas aurículas. Y una parte inicial o la primera porción corresponde a la despolarización de la aurícula derecha. Y la parte final de la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda. La duración normal de esta onda P es menor a 0.10 segundos. Tiene 2.5 milímetros de ancho y una amplitud máxima de 0.25 milivoltios o 2.5 milímetros de alto. También tenemos posteriormente la onda Q, ¿verdad? Bueno, cabe mencionar que lo que sigue es el complejo QRS, ¿verdad? Este complejo QRS está compuesto, pues, como ya mencioné, por la onda Q, una onda R y una onda S. Este complejo o conjunto de ondas que representan la despolarización de los ventrículos, su duración oscila entre los 0.6 segundos y los 0.10 segundos. Toma varias morfologías dependiendo de la derivación. En este caso, bueno, estamos utilizando la derivación 2 para poder evaluar el comportamiento de cada una de estas ondas. Cabe mencionar también que dentro de las ondas Q hay dos cosas importantes sobre esta onda. Una, si hay una mínima onda positiva en el QRS previa a una onda negativa, la onda negativa no es una onda Q, es una onda S, por muy pequeña que sea la onda positiva previa.
Lo segundo también que debemos de mencionar es que no toda onda Q significa infarto, ¿verdad? En un electrocardiograma normal hay ondas Q en determinadas derivaciones, sin que tenga un significado patológico. En esta onda Q, ¿verdad? Del complejo, esta onda Q es negativa y se denomina onda Q. También tenemos la onda R, que es la primera onda positiva del complejo QRS y que puede estar precedida de una onda negativa, ¿verdad? Onda Q o no. Y en el complejo QRS hubiese otra onda positiva, se le denomina onda R. También tenemos la onda S, es la onda negativa que aparece después de la onda R. Debemos mencionar también que dentro de las ondas, ¿verdad? Del electrocardiograma tenemos la onda T. Esta representa la repolarización de los ventrículos. Generalmente es de menor amplitud que el complejo QRS que le precede, ¿verdad? Un electrocardiograma normal es positiva en todas las derivaciones excepto en ABR, aunque puede ser negativa en la derivación 3, en obesos y en B1 y B2, en niños y jóvenes. Principalmente su amplitud máxima es menor de 5 milímetros en las derivaciones periféricas y menor de 15 milímetros en las derivaciones precordiales. A veces, ¿verdad? En ocasiones también aparece una onda U. Habitualmente es positiva, de escasa amplitud y que aparece sobre todo en derivaciones precordiales inmediatamente detrás de la onda T. Cabe mencionar también así de manera rápida que dentro de la actividad eléctrica del corazón representada en el electrocardiograma también hay segmentos en intervalos, ¿verdad? Los segmentos en intervalos. Por ejemplo, los segmentos electrocardiográficos es la línea que normalmente, ¿verdad? Isoeléctrica que une una onda con otra sin incluir ninguna de ellas. Y un intervalo electrocardiográfico es la porción del electrocardiograma que incluye un segmento además de una o más ondas. Objetivo número 4. Imagine que se encuentra en el hospital y debe tomar un electrocardiograma a un paciente. Describa paso a paso cómo procedería. En primer lugar, recordemos en qué consiste un electrocardiograma. El electrocardiograma consiste en el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Este registro se realiza a través de electrodos que se colocan en la superficie corporal y se conectan a una máquina llamada electrocardiógrafo. Mediante esta prueba obtendremos 12 derivaciones, 6 frontales y 6 precordiales, que nos darán información de distintos puntos del corazón. Uno de los pasos a seguir es el manejo del aparato. En primer lugar, debemos de verificar que el aparato esté correctamente conectado, encender el aparato y posteriormente definir el modo en el que se tomará el electrocardiograma, el cual puede ser de una manera automática o manual, en donde tenemos que verificar en ambos tipos de toma de electrocardiograma que el trazado esté completo y de muy buena calidad, para que el examen se realice de la mejor manera. Otro paso sería la preparación del paciente. En esta preparación del paciente podemos seguirlo de la siguiente manera. En primer lugar, identificar al paciente, utilizando al menos 2 identificadores, por ejemplo, el nombre y el número de historia clínica. En segundo lugar, podemos retirar la ropa y prendas del paciente, como cadenas, aretes, relojes o cualquier objeto metálico. Exponer solamente el tórax, los tobillos y los brazos, colocando al paciente en una posición de cúbito supino, manteniendo el abdomen y muslos cubiertos. Posteriormente, debemos explicarle al paciente que es un procedimiento indoloro, rápido y muy sencillo de realizar y que no tiene necesidad de presentar cualquier preocupación ante este procedimiento. Como tercer punto, encenderemos el aparato e introduciremos la información demográfica requerida. Como cuarto paso, nos lavaremos las manos correctamente para evitar una contaminación al momento de realizar la prueba y colocarnos los guantes. Como quinto paso, desinfectaremos con alcohol las zonas donde se colocarán los electrodos. En algunas ocasiones es necesario rasurar el vello que crece en ciertas zonas, en el caso de los hombres. Y como último paso, colocar los electrodos en sus respectivos lugares asignados, ya sean muñecas, tobillos y tórax. La técnica de electrocardiograma se refiere a la serie de pasos que nos permite registrar gráficamente
la actividad eléctrica del corazón. Otras técnicas utilizadas que contamos en la actualidad, se puede mencionar la técnica de monitoreo Holter y la prueba de esfuerzo. El electrocardiograma de esfuerzo consiste en caminar por una cinta sin fin o pedalear en una bicicleta especialmente adaptada, mientras el médico valora la actividad eléctrica del corazón durante el ejercicio, así como si el paciente presenta algún tipo de molestia o dolor durante la prueba. Se utiliza fundamentalmente para el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad coronaria. En el caso del Holter, se registra el electrocardiograma del paciente mediante un sistema de grabación especialmente diseñado durante un tiempo aproximado de 24 horas. Posteriormente es analizado por un software específico. Se utiliza principalmente para el estudio de las arritmias. La colocación de los electrodos B1, que es el color rojo, se coloca entre el cuarto espacio intercostal y el borde derecho del esternón. B2, que es el color amarillo, entre el cuarto espacio intercostal y el borde izquierdo del esternón. B3, que es el color verde, entre B2 y B4. B4, que es el color marrón, entre el quinto espacio intercostal, siguiendo la línea medio clavicular. B5, que es el color negro, en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar anterior. B6, que es el color morado, a nivel del quinto espacio intercostal en la línea medio axilar. Componentes de un electrocardiograma. La onda P representa la despolarización de las aurículas. El complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos. La onda T representa la repolarización de los ventrículos. Ondas U en ocasiones aparece lo que indica una frecuencia cardíaca baja. Uso de otros recursos en el electrocardiograma. Es necesario que contemos con guantes, alcohol para realizar asepsia en el tórax del paciente. El conductor se debe aplicar directamente en el tórax y en las extremidades superiores e inferiores y en región pretibial. Rasuradora en caso de pacientes masculinos con demasiado vello se debe retirar para que los electrodos tengan un mejor contacto. Objetivo número 5. Desarrolle estas preguntas. ¿Cómo sabe si un electrocardiograma está bien tomado? Para poder saber si un electrocardiograma está bien tomado, se deben valorar los siguientes aspectos. Lo más importante es que las 12 derivaciones del electrocardiograma deben estar bien registradas, ya que esto es imprescindible para un análisis correcto. Como segundo, tenemos un mínimo de artefactos posibles. Los artefactos son señales externas al corazón registradas por el electrocardiograma. Las más frecuentes son las producidas por los movimientos o por un mal contacto de algún electrodo con la piel. Por último, comprobar la correcta colocación de los electrodos, ya que esto puede ser uno de los errores más frecuentes al momento de realizar un electrocardiograma. Entonces, si se cumplen estos tres aspectos, podemos afirmar que el electrocardiograma está bien tomado. ¿En qué circunstancias se toma un electrocardiograma de 6 derivaciones, 12 derivaciones y qué información brinda cada uno? Para el electrocardiograma de 6 derivaciones tenemos las derivaciones precordiales. Con estas, con frecuencia se registra el electrocardiograma con un electrodo situado en la superficie anterior del tórax, directamente sobre el corazón. Este electrodo se conecta al terminal positivo del electrocardiógrafo y el electrodo negativo, denominado electrodo indiferente, se conecta a través de resistencias eléctricas iguales al brazo derecho, al brazo izquierdo y a la pierna izquierda. Habitualmente se registran 6 derivaciones estándar del tórax, una cada vez desde la pared torácica anterior, de modo que el electrodo del tórax se coloca secuencialmente en los 6 puntos que se muestran en el diafragma. Los diferentes registros se conocen como derivaciones B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y como las superficies del corazón están próximas a la pared torácica, cada una de las derivaciones del tórax registra principalmente el potencial eléctrico de la musculatura cardíaca, que está inmediatamente debajo del electrodo. Por lo tanto, alteraciones relativamente pequeñas de los ventrículos, particularmente de la pared ventricular anterior, pueden producir grandes alteraciones de los electrocardiogramas que se registran en las derivaciones individuales del tórax. Con respecto al electrocardiograma de 12 derivaciones, se dice que es el más comúnmente usado y este nos proporciona 12 puntos de vista de la actividad eléctrica del corazón y de esta manera nos ayuda a interpretar el ritmo cardíaco.
Este electrocardiograma es sumamente importante para avanzar en la valoración diagnóstica ante la sospecha de un síndrome coronario agudo. En esta imagen podemos apreciar un electrocardiograma con sus 12 derivaciones, los cuales hablaremos a continuación. Con esta pregunta, si un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿la técnica cambia? Explique. Sí cambia la técnica, ya que el electrocardiograma de 12 derivaciones, como indica su nombre, consiste en 12 derivaciones, que son 6 periféricas y 6 precordiales, las cuales evalúan el corazón de manera simultánea desde diferentes ángulos. Para las derivaciones periféricas tenemos 3 derivaciones periféricas clásicas, que son las derivaciones 1, 2 y 3. Y 3 derivaciones aumentadas, que son las derivaciones ABR, ABL y ABF. Y las 6 restantes son las derivaciones precordiales, que son las que ya mencionamos anteriormente. Con esa imagen nos ayuda a comprender de mejor manera cómo las 12 derivaciones trabajan en conjunto para proporcionar información sobre las superficies específicas del corazón. Las derivaciones 1 y ABL y las derivaciones precordiales B5, B6 ofrecen datos sobre la pared lateral del ventrículo izquierdo. Las derivaciones 2, 3 y ABF están enfrentadas a la pared inferior. Y las derivaciones B1 a B4 registran la actividad eléctrica de la pared anterior del ventrículo izquierdo. Cabe mencionar que ninguna derivación se encuentra enfrentada a la superficie posterior del corazón. Y por último mencioné qué otros aspectos pueden interpretarse en un electrocardiograma. Bueno, prácticamente se pueden diagnosticar la mayoría de alteraciones graves del músculo cardíaco. La manera en la que se realiza es analizando los contornos de las ondas en las diferentes derivaciones electrocardiográficas, entre las cuales podemos mencionar infartos, taquicardias, bradicardias, un bloqueo cardíaco auriculoventricular incompleto, fibrilaciones auriculares, etc. Ahora vamos a describir las ondas, intervalos y segmentos de un electrocardiograma normal. Para empezar, tenemos que saber que las ondas son deflexiones positivas o negativas a partir de una línea isoeléctrica. Por otro lado, los segmentos son líneas isoeléctricas que se encuentran entre dos ondas en un mismo latido. Y por último tenemos los intervalos, los cuales son complejos de uno o más ondas con un segmento. Para empezar, vamos a observar que la primera onda reflejada va a ser la onda P. Esta nos va a representar el periodo de despolarización auricular. Esta en su primera mitad representa a la aurícula derecha y en su segunda mitad va a representar a la aurícula izquierda. Esta debe tener una duración de 0.10 segundos. Por otro lado tenemos el complejo QRS, el cual va a estar formado por 3 ondas, la onda Q, la onda R y la onda S. Para empezar tenemos la onda Q. Esta representa la despolarización del septum interventricular y tiene una duración de 0.04 segundos. Por otro lado tenemos la onda R, la cual representa la despolarización del ventrículo izquierdo. Y por último tenemos la onda S, que representa la despolarización del ventrículo derecho y es de menor voltaje que la onda R, ya que tiene menor masa muscular que el ventrículo izquierdo. Esta duración se va a tomar por el complejo QRS, es decir, en conjunto. Estas 3 ondas en conjunto deben tener una duración aproximada de 0.08 segundos a 0.012 segundos. Por otro lado tenemos la onda T, la cual va a representar la repolarización ventricular. Esta es necesaria para poder producir una nueva despolarización y esta debe durar aproximadamente 0.012 segundos y una amplitud de 1 milivoltio. Ahora, para entrar a los segmentos, el primer segmento que podemos observar es el segmento PR. Este es un segmento isoeléctrico y este es un retraso fisiológico, el cual es necesario para poder tener un buen llenado diastólico ventricular. Este tiene una amplitud de 0.1 milivoltios. Por segundo tenemos el segmento ST, el cual es necesario para el estudio de la cardiopatía isquémica. Este se va a encontrar entre el complejo QRS y la onda T y de igual forma tiene una amplitud de 0.1 milivoltios. Ahora, para entrar a los intervalos, el primer intervalo que podemos observar es el intervalo PR, el cual ayuda al estudio de la comunicación eléctrica auriculoventricular y este dura aproximadamente 0.10 a 0.20 segundos. Por último tenemos el intervalo QT, que va desde la onda Q hasta la onda T. Este marca la derivación eléctrica de la sístole ventricular, que va a representar desde la despolarización hasta la repolarización del corazón. Esta duración depende del sexo de la persona. En hombres, es de 430 a 400 milisegundos y en mujeres de 451 a 470 milisegundos.
Existe un balance entre la despolarización del calcio con su corriente de afluencia entrada y la repolarización potasio con su corriente o flujo de salida. Como el calcio se mueve en favor de su gradiente de concentración, su entrada disminuye. Eventualmente, la corriente de calcio se inactiva mientras que el flujo de salida de potasio aumenta, dando como resultado la repolarización. ¿Cómo se reflejaría en el electrocardiograma el bloqueo de estos iones? La fase 0 ocurre cuando las células miocárdicas se someten a una despolarización rápida que trae como resultado la apertura de los canales rápidos de sodio, voltaje dependiente de la consecuente entrada rápida de sodio a la célula. Las células miocárdicas pueden sufrir despolarización provocada por la excitación a través de una célula miocárdica vecina que permita que se supere el potencial de acción de la misma. La fase 0 termina cuando la célula miocárdica se somete a una repolarización parcial. Esta repolarización parcial marca el inicio de la fase de espiga o fase 1 y ocurre cuando se cierran los canales de sodio voltaje dependiente y se abre una corriente transitoria de potasio. Durante la fase de la meseta existe un balance entre la despolarización del calcio con su corriente de afluencia entrada y la repolarización potasio con su corriente o flujo de salida. Objetivo 8. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón late en un minuto. Es variable a lo largo de la vida de una persona, de acuerdo a su edad, su estado físico, incluso si ésta se encuentra en reposo. Oscila entre 60 a 100 latidos por minuto y puede ser calculada de diferentes maneras en frecuencias cardíacas regulares. En el primero vamos a tener en cuenta los cuadros pequeños y los intervalos R de los complejos QRS. En el primero vamos a tener en cuenta los cuadros pequeños, como dije, y vamos a usar la fórmula 1500 entre el número de cuadros que hay entre dos intervalos. En este ejemplo podemos ver que hay 15. Utilizamos la fórmula para un total de 100 latidos por minuto, que contar 30 cuadrados grandes, que es equivalente a 6 segundos, y esta vez vamos a contar el número de complejos QRS que se encuentran en este intervalo. En este caso son 8, lo multiplicamos por 10 para obtener cuántos latidos se dan en un minuto. En cuanto al eje eléctrico, la actividad eléctrica de despolarización y repolarización del miocardio puede representarse a través de vectores. Si bien los electrocardiógrafos entregan información sobre los ejes de las ondas P, T y el complejo QRS, el eje eléctrico entrega información importante sobre la posición intratorácica relativa del corazón. El modo más fácil o más práctico de hacerlo es dividiendo el corazón en 4 cuadrantes. Para esto nos vamos a utilizar la derivación de 1 para ubicar el eje a la izquierda o a la derecha y la derivación ABF para ubicarla arriba y abajo. Si ambas derivaciones son positivas, podremos decir que es un eje normal y dependiendo de las variaciones de estas podremos saber si está desviado hacia la izquierda o hacia la derecha. En este ejemplo podemos ver que la derivación ABF y D1 son positivas. Aquí se puede observar que la deflexión es mayormente hacia arriba en ambas derivaciones, por lo que podemos ver que el eje está entre 0 y 90 grados o es un eje normal. Si bien es cierto, este no es un método exacto para medirlo, es el método más práctico. Aquí podemos ver el triángulo de Eindhoven con todas las demás derivaciones. Esto nos va a servir principalmente en el segundo método, en el cual vamos a utilizar las derivaciones unipolares y bipolares y vamos a buscar el complejo QRS que sea isobifásico en estas derivaciones, lo que quiere decir que la deflexión positiva sea igual a en magnitud a la deflexión negativa de este complejo. Luego vamos a buscar la derivada que vaya perpendicular a este complejo bifásico, isobifásico.
Si esta es positiva, indicará que la despolarización se acerca a esta derivada y si es negativa, se aleja. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, podemos recordar que tanto ABL como la derivación de 1 son positivas, por lo que ya es indicativo de que el eje se encuentra entre 0 y 90 grados. Pero si buscamos la derivación que es isobifásica, en este caso en ABL, y utilizamos el triángulo de Eindhoven para buscar la derivada que vaya perpendicular, en este caso sería de 2, rápidamente podemos verificar que el eje, además de encontrarse entre 0 y 90 grados, podemos dar o certificar además que este se encuentra a exactamente más 60 grados.